Bueno, en la clase de hoy vamos a aprender a cómo usar lo que es el past and real conditional, también conocido como third conditional. Y el past and real conditional se usa para hablar de situaciones reales del pasado, cosas que no ocurrieron, pero imaginamos cómo habrían cambiado si las condiciones hubieran sido diferentes. Sirve para expresar arrepentimientos, críticas, lecciones aprendidas, hipotéticos imposibles, consecuencias imaginarias. A continuación voy a mostrarle cómo es la estructura y algunos ejemplos para que vayamos aprendiendo y teniendo un conocimiento más acerca de lo que es este condicional. La estructura es básicamente esta de acá. Necesitamos un if, luego el past perfect. En español es como si el past perfect es cuando tú dices yo había comido, yo había jugado. Entonces, esa es la estructura que vamos a usar acá. Luego necesitamos esto. Would have. En este caso vamos a empezar con este verbo modal, would have. Y el pasado participio. Y acá abajo les dejo ya básicamente cómo tendría que ir la estructura en la oración. El if, sujeto, el had, que sería el auxiliar, y el past participle. Luego una coma. Para continuar, ya sería el would have, el pasado participio. Esos tienen que ir juntos, ¿ok? Bueno, aquí siempre va a ir un sujeto. Vamos a poner ahí sujeto. Y a continuación vamos a empezar con el primer ejemplo, ¿ok? So, acordémonos de esto, tenemos que ir tomando notas y acordarnos de esta estructura, que es la que vamos a ir usando en el siguiente ejemplo. Y tenemos un ejemplo básico. If I had studied more, ¿ok? Recuerden la estructura, miren, sujeto, had, ahí va, y el pasado participio del verbo estudiar, studied. If I had studied more, I would have passed the exam. I would have passed the exam. Aquí está el pasado participio. Si lo traducimos al español sería así. Si yo hubiera estudiado más, habría pasado el examen. Así sería. Entonces, no estudiaste, no pasaste el examen. Entonces, es una situación que en realidad ya está en el pasado y no pasó. Por eso decimos que el hubiera no existe. Entonces, acá esa sería la estructura. If I had studied. Ahora, algo muy importante que tenemos que saber es que esto también lo podemos contraer. Usualmente, casi nunca alguien que use esta oración en inglés, casi nunca vas a escuchar el would have. Lo que hacemos es contraemos eso. Y la pronunciación sería would have, like of, de la V, el sonido de la V, would have. If I had studied more, I would have passed the exam. ¿Ven la diferencia? I would have passed, I would have passed, I would have passed the exam. ¿Ok? A continuación, vamos a ver otros ejemplos en otro tipo de escenarios. Aquí tenemos una situación pasada que no ocurrió. ¿Cómo lo vamos a decir? Sería este. If she had woken up earlier, she wouldn't have missed the bus. Ahora, aquí está en negativo. ¿Ok? Igualmente seguimos la misma estructura. ¿Ok? Sujeto, had, el pasado participio. Acordémonos que el presente de woken up sería wake up. Pasado sería woke up. Y el pasado participio sería woken up. Entonces, ese es el que estamos usando acá, este de aquí. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos los dos verbos. Sí, dos verbos digo porque aquí ya tenemos uno y en la siguiente oración tenemos otro. She wouldn't have missed the bus. She wouldn't have missed the bus. Aquí el negativo está contraído también. Entonces, el presente de miss es miss, pasado, missed, el pasado participio, missed. Entonces aquí ya tenemos los verbos en pasado participio, los que nos pide la oración. Y lo que dice acá básicamente sería esto. Si
ella se hubiera, porque lo vamos a interpretar al español, se hubiera despertado más temprano. ¿Ok? Esto es un comparativo, un superlativo, básicamente. No, comparativo, perdón, porque estamos haciendo más temprano. Si ella se hubiera despertado más temprano, no se habría, o no habría, perdón, no habría perdido el bus. ¿Ok? Otra manera de decir eso, no la habría, perdón, dejado el bus. Si lo interpretamos de otra manera. Cuando tú dices I missed the bus, quiere decir que lo perdiste, llegaste tarde y el bus ya iba en camino. Entonces nosotros solemos decir missed. Missed también es extrañar, pero en este caso sería perder el bus. No habría perdido el bus. Entonces, si él hubiera va aquí y él habría va acá. ¿Ok? Así es que esta sería una oración sí, el ejemplo sería, la estructura, perdón, sería el pasado perfecto, past perfect, aunque al interpretarlo sería el hubiera. ¿Ok? Entonces, esta sería una situación pasada que no ocurrió. A continuación, vamos a ver otro ejemplo en otro escenario. Culpa o responsabilidad. El ejemplo está aquí, la misma estructura. Lo que va cambiando es el sujeto. If you had told me the truth. If you had told me the truth, I would have helped you. I would have helped you. ¿Ok? So, aquí sería si me hubieras dicho la verdad. Yo te habría, porque dice a ti, te habría ayudado. ¿Ok? Entonces, aquí está. Ahora, algo muy importante. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior el negativo iba contraído? Ahora podemos contraer esto, el would have, de esta manera. Y la mayoría de veces es lo que vas a escuchar. Casi nunca vas a escuchar would have. Entonces sería, aquí también podemos contraer el you had, like así. If you told me the truth. If you told me the truth. Si escuchan, no se pronuncia el had, porque lo contraemos. Lo voy a decir rápido. If you told me the truth, I would have helped you. I would have helped you. Entonces, aquí el have es así. Would have. Solo es un sonido de la V. So, se escucha como que digas would have. I would have helped you. I would have helped you. Porque eso sería un sonido de T. Entonces, el sonido de T lo conectamos con el you. Helped you. Tiene que ser pronunciado de esa manera. If you told me the truth, I would have helped you. Si me hubieras dicho la verdad, yo te habría ayudado. Así es que ahí vamos viendo ya. Esto puede cambiar porque lo podríamos hacer con otro verbo modal que lo voy a explicar en otro video quizás porque es mucha información, pero vamos a hacer con este. En el siguiente ejercicio vamos a ver cómo va a cambiar el escenario, va a ser otro tipo de ejemplo. Así es que vayamos tomando nota para que sepamos cómo lo vamos a ir usando. En ese ejemplo sería una crítica del pasado, ¿ok? Crítica del pasado. If they had planned better, the event would have been successful. If they had planned better, the event would have been successful. Otra vez vamos cambiando el sujeto, pero es la misma estructura. Aquí está el pasado participio de planificar o planear. Entonces, si lo traducimos, sería de esta manera. Si ellos hubieran planeado mejor, el evento habría sido, porque este es el pasado participio del verbo ser o estar, en este caso sería ser, ¿ok? Acuérdate que el presente es del verbo ser o estar, sería is para presente, are o am. En pasado vamos con el was, were
y el pasado participio va a ser been. Por eso tenemos ese aquí. Entonces ese es el que vamos a ir usando. Es importante que te sepas el presente, pasado y pasado participio de los verbos porque eso es muy usado en este tipo de gramática, cuando ya vas avanzando en tu nivel. Entonces aquí el evento habría sido exitoso. Exitoso. Successful es un adjetivo y significa exitoso. No es éxito. Solo esta palabra, entonces sí es el verbo. Success es el verbo. eh, perdón, successful es el adjetivo. Success es un noun. Y succeed, que viene siendo en este caso el verbo tener éxito sería así. Succeed. Entonces, succeed, verbo. Success, eh, éxito y el adjetivo exitoso. Entonces, en este caso, como es adjetivo, es exitoso. Entonces, no es un noun, sería este de acá. Así es que eso es algo que tienes que ir aprendiendo también para no te confundas cuando es un verbo, un noun o un adjetivo. Entonces, acá también hacemos una contracción, ¿ok? En este caso lo hacemos aquí. ¿Ven cómo se contrae? If they planned better, the event would have. Entonces lo que hacemos es esto. Would have been successful. Si lo decimos rápido, if they planned better, the event would have been. The event would have been successful. El evento hubiera o habría sido, perdón. Hay un problema que escucho mucho en español que la mayoría de personas dicen hubiera en las dos oraciones, pero no. Hubiera es al principio, va con el si ellos hubieran, no puedes decir el evento hubiera sido, no. El hubiera tiene que ir cuando tú dices sí, en esta parte, y aquí iría el habría. A continuación vamos a ver otro ejemplo con otro tipo de oración, otro escenario básicamente. En este ejemplo tenemos un arrepentimientos personales, ¿ok? Arrepentimientos personales, se puede usar también. Y en este caso sería, if I had saved more money, I would have traveled last year. Aquí ya tenemos dos verbos, el pasado participio de ahorrar, saved, y el pasado participio del verbo viajar, traveled. Si traducimos eso, sería, si eh, yo, en este caso yo, hubiera ahorrado más dinero, habría viajado el año pasado, ¿ok? Perdón por no sé poner la ñ en mi computadora. El año pasado, ¿ok? Así sería, el año pasado. Entonces, así quedaría. Ahora, igual, venimos, contraemos y contraemos aquí también. Y al decirlo sería de esta manera. If I saved more money, I would have traveled. I would have traveled last year. So, usualmente eso es lo que vas a escuchar de una manera rápida y es por eso que mucha gente se confunden porque no saben distinguir qué es lo que estamos usando. Entonces, pero ya se lo estoy explicando. Aquí es básicamente si yo hubiera ahorrado más dinero, habría viajado el otro año. Esto lo podemos modificar. Aquí podemos modificar con you. If you had saved more money. Cambiamos aquí. You would travel last year. ¿Ok? Digamos que lo cambiamos y es con nosotros. ¿Ok? Con nosotros. ¿Ok? Digamos que se fueron en grupo, pero como esa persona o tú no ahorraste dinero, no pudiste viajar. Entonces, aquí ya cambié un poco porque yo se lo estoy diciendo a la persona. Pero si tú lo dices de tu parte, sería un arrepentimiento. ¿Ok? Y aquí venimos with you guys. ¿Ven? ¿Cómo cambia? Con y aquí ustedes. Entonces tú te arrepientes que no pudiste viajar con ellos por la razón que no ahorraste dinero. Si yo hubiera ahorrado más dinero, habría viajado con ustedes.
pero no fue así, no ahorraste, no pudiste viajar. Entonces, un arrepentimiento. Vamos a ver otro ejemplo. De hecho, quiero explicarle que hay un detalle muy importante. Como les dije anteriormente, que puedes cambiar el would por estos otros verbos modales. Vamos a empezar con el could have. Could have, en este caso, sería para posibilidad. Aquí hay un ejemplo. If he had trained, he could have won the competition. ¿Ok? Esto es pronunciado como el número uno. One, number one. He could have won the competition. Entonces, igual podemos contraer, ¿ok? Y al contraerlo sería de esta manera, ¿ok? If he had trained, he could have won the competition. Traducido sería, si él hubiera entrenado, podría, ahora cambia, ¿ok? Haber ganado la competencia. ¿Ok? Si él hubiera entrenado, podría haber ganado la competencia, pero como no entrenó, no pudo ganarla. Entonces, básicamente eso sería una posibilidad que no pasó. ¿Por qué razón? Porque él no entrenó. Entonces, no ganó, no pudo ganarla. Entonces, así sería como podríamos usar este verbo modal. Entonces, eso ya es pronunciado coulda. ¿Se acuerdan el would and have? Era woulda, coulda. ¿Ok? Hagamos otro ejemplo. Digamos, si decimos if, una posibilidad. If you had invited me to the party, I could have. Vamos a usar el pasado participio del verbo ir, gone, ¿ok? O venir, en este caso. Digamos que ya estamos ahí hablando, estamos en tu casa, si me hubieras invitado, me hubieras invitado a la fiesta, podría haber venido, ¿ok? Acuérdense que el pasado participio de este verbo es come. Come en presente, came en pasado y por algunas circunstancias que no lo sé, yo no tengo esa información y creo que ningún maestro la tendría, eh, el pasado participio se regresa, hay muchos verbos de esa manera, al estado como que si fuera en presente, pero al traducirlo es básicamente es como venido, ¿ok? Cuando tú dices yo no he venido, entonces así sería, este es el que vamos a usar. No se confundan, ¿ok? Pueden confundirse, pero hay muchos verbos así. Entonces, aquí igual podemos contraer, ¿ok? Contraemos ahí. If you had invited me to the party, I could have come. I could have come. Podría haber venido. O pude haber venido. Depende como lo que quieras traducir. En español eso es lo que tiene, que he escuchado muchas traducciones que en realidad todas suenan bien, correctas. Entonces podría o pude es una de las traducciones que podemos usar. Voy a darte otros ejemplos con otro verbo modal. En este caso vamos a usar el verbo might. ¿Ok? So ya pasamos de would have, could have, might have. Y lo que significa esto es una posibilidad, pero ya menor. Entonces, como es igual, es similar al could. Aquí hay un ejemplo. If we had left. Ese es el verbo, pasado participio del verbo leave. ¿Ok? Leave, left en pasado y left en pasado participio. Entonces es el que vamos a usar. ¿Ok? Leave es como, es el verbo dejar o irse. ¿Ok? Tiene dos significados. Dejar algo, ¿ok? O irse. I have to leave. Tengo que irme. ¿Ok? O puedes decir, I left the box o the package. Dejé el paquete ahí. Entonces, eso es lo que vamos a usar acá.
If we had left earlier, we might have arrived on time. Entonces, traducido sería si hubiéramos, porque estamos ya hablando de un nosotros, hubiéramos, eh, vamos a traducirlo, salido más temprano, ¿ok? Porque puede ser también we have to leave, también puede ser, ya que me acordé, puede ser el verbo salir. We have to leave now. Tenemos que irnos o salir ya. Entonces aquí la interpretación sería, si hubiéramos salido más temprano, aquí podríamos, lo vamos a poner como un podríamos haber, perdón, llegado, ahí el verbo arrived, en pasado participio arrive es llegar, llegado a tiempo. Si hubiéramos salido más temprano, podríamos haber llegado a tiempo. ¿Ok? Entonces, esta es una manera de usarlo, usar el might, que viene siendo una posibilidad menor. Vamos a ver otros ejemplos. Voy a darles otros ejemplos más extensos. En este caso sería este de aquí. Vamos a ir uno por uno. If she had known about the meeting, she would have attended. ¿Ok? Acuérdense que podemos contraer. Would have. Attend es asistir, no de ayudar, sino de ir a un lugar. Attend. Pasado participio se pronuncia attended. So, if she had known about the meeting, again, podemos hacer esto, la contracción. Si ella hubiera sabido del meeting o acerca del meeting, de la reunión, no podía dejarlo siempre meeting, ya saben qué eso significa. La coma es muy importante. Ella habría asistido, ¿ok? Si ella hubiera sabido del meeting, known es el verbo saber, know, knew o knew, known el pasado participio. Si ella hubiera sabido del meeting, ella habría asistido. Ella habría asistido. Entonces, aquí básicamente es un ejemplo usando would. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo con otro verbo modal. Acá ya voy a poner los negativos. Entonces, aquí vamos a incluir un negativo, porque sí se puede. En la if clause que se llama, ahí podemos incluir un negativo. Entonces, este ejemplo dice, if they hadn't wasted time. Okay, aquí está el verbo, el pasado participio del verbo perder tiempo. En este caso, waste time quiere decir perder tiempo. If they hadn't wasted time, they could have finished the project, okay? Si ellos hubieran, no, perdón, no hubieran. Entonces la traducción sería si ellos no hubieran perdido perdido tiempo, no sé si hay otra manera de decirlo en español, ellos, no voy a poner sujeto porque no es necesario en español, eh, podrían haber terminado, finished, el verbo terminar, el proyecto. Es con Y, creo, en español, sí. Si ellos no hubieran perdido. Si ellos no hubieran perdido tiempo, podrían haber terminado el proyecto. Entonces, en inglés lo tienes que decir if they hadn't wasted time. Tú puedes cambiarlo si estás hablando de ti mismo, puedes cambiar el sujeto. If I hadn't wasted. If I hadn't wasted time. Si yo no hubiera perdido tiempo. Aquí podemos decir I could have, ¿ok? También podemos contraer. En este caso sería they. They could have finished the project. Could have. Entonces, si cambias el sujeto, if I hadn't wasted time, I could have finished the project. Yo podría haber terminado el proyecto. Entonces, todo depende.
Mi consejo es que vayas haciendo ejercicios cambiando los sujetos y hacer el análisis si tiene sentido o no. A veces no tiene sentido, entonces hay que saber cómo lo vamos a usar. Te daré otro ejemplo. Aquí sería, if I had listened to you. Listened, no digan listened porque no se pronuncia. De hecho, hay un video aquí en YouTube, en mi canal de YouTube, donde explico los verbos regulares. Entonces, eso sería pronunciado listened, con una D. If I had listened to you. Ahora aquí, esto es algo muy importante. Podemos contraerlo, pero vamos a decirlo normalmente. I might have avoided. Aquí ya cambia el sonido, aquí es ed. Avoided the problem. Este es el verbo evitar, evitado. Escuchar, escuchado. Entonces, esto lo podemos contraer. Y se escucha como que digas Mayra, como el nombre Mayra. Escuchen. If I listened to you, I might have avoided the problem. I might have. Might have. Y ese of, al conectarlo, se escucha como que si fuera el nombre Mayra. I might have avoided the problem. If I listened to you, I might have avoided the problem. Entonces, si lo traducimos, sería si hubiera o si te hubiera escuchado, porque estamos hablando de a esa persona. Si te hubiera escuchado, podría haber evitado el problema. ¿Ok? También podría ser traducido, pude haber evitado el problema. Pude. ¿Ok? Pero es una posibilidad menor que el could. Si te hubiera escuchado, podría haber evitado el problema. ¿Ok? I might have avoided the problem. ¿Ok? Un ejemplo más. If the weather had been better, we would have gone to the beach. ¿Ok? Had been better. Si el clima hubiera estado mejor, si el clima hubiera estado mejor, we would have gone to the beach. Ese es el verbo ir, pasado participio, el verbo ir, gone, go, went, gone. Y aquí sería el verbo ser o estar, una vez más. Entonces aquí sería hubiéramos, o habríamos, perdón, ido a la playa. ¿Ok? Entonces podemos contraer. ¿Ok? Would have. If the weather had been better, we would have gone to the beach. We would have gone, ¿sí? We would have gone to the beach. Si el clima hubiera estado mejor, habríamos ido a la playa. Vamos a ver un ejemplo más para que podamos ir aprendiéndolo. Este está un poquito ya más con otros verbos. Sería if he had apologized. Apologize sería el verbo de disculparse. Aquí disculpado. She wouldn't. Negativo. Have. Ahorita les voy a enseñar cómo podemos contraer todo esto. Pero vamos a hacerlo primero así. She wouldn't have gotten so upset. Gotten es el verbo get upset. Quiere decir enojarse. Get, el pasado de get es got. El pasado participio es gotten. Entonces, si lo traducimos sería if, sí, perdón. Él se hubiera disculpado. Ella no se habría enojado demasiado. Así sería una traducción a lo que estamos viendo. Aquí lo que les quiero explicar es esto, ¿ok? Aquí ya está contraído el negativo, pero puedo contraerlo de esta manera. De hecho, en mis redes sociales hice un video de donde podemos contraer todo eso. Entonces, esto ya al pronunciarlo sería así. She wouldn't have gotten. She wouldn't have. Wouldn't have. Pero si no queremos decir el have, conectamos todo. Lo voy a decir despacio. She wouldn't have.
Wouldn't know. Si lo escribo arriba, voy a ver si lo puedo escribir aquí arriba. Tendría que escucharse así. No sé cómo wouldn't know. Así, wouldn't know. Wo- wouldn't know. Así tendría que ir esa contracción de acá. ¿Ok? En otro video les daré más una clase de pronunciación, cómo podemos enfocarnos en las pronunciaciones para que podamos entenderlo cuando escuchamos o vemos una película, escuchamos un audio o una conversación. La mayoría de veces se contrae todo esto. Bueno, y con esto terminamos. Espero que con esto hayas aprendido a cómo usar el past and real conditional o third conditional en mis clases, si eres parte de mis clases, si necesitas PDFs, necesitas más ejercicios, con mucho gusto te los puedo dar y cualquier pregunta me las pueden dejar en los comentarios.